Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Avance y vamos ahora a ver un poquito sobre pavimento flexible. En primera instancia, vamos a hablar sobre la construcción de pavimento flexible y luego vamos a hacer el diseño, como lo hemos hecho con pavimento rígido. Entonces, un poco vamos a hablar en esta clase de cómo se construye un pavimento flexible, cuáles son sus actividades principales y qué tipo de control y seguimiento se le hace previo, durante y post ejecución de un pavimento flexible. Entonces, vamos a empezar diciendo de que el tratamiento de la ejecución de un pavimento flexible es muy parecido al pavimento rígido en cuanto al movimiento de tierra. Es decir, un pavimento rígido, ya habíamos hablado, que puede ser que se vacíe la losa sobre una subrasante mejorada, que se vacíe sobre una subrasante mejorada y una subbase, o finalmente sobre una subrasante, una subbase y una capa base. O sea, puede haber esas alternativas en pavimento rígido, dependiendo de las características del suelo y del uso que se le dé. Pero generalmente la losa de hormigón está capacitada para soportar prácticamente todos las acciones que pueda tener ese pavimento a través del tránsito que se dé. Entonces, en pavimento rígido, la losa de hormigón se convierte en el elemento principal resistente ante el uso para un determinado periodo de diseño, ¿no? En el caso de pavimento flexible, necesariamente tiene que haber las tres fases. Es decir, vamos a ir un poquito para atrás, lo he puesto atrás porque después vamos a entrar un poquito a estos conceptos. Necesariamente en pavimento flexible, aquí está, tiene que haber una subbase granular, tiene que haber una base granular chancada y tiene que haber la carpeta asfáltica. Entonces, no puede obviarse una de estas tres. Sí, todas deben ir, aparte de una subrasante que puede ser mejorada o puede ser no. Cuando digo puede ser mejorada o puede no serlo, ¿de qué dependería? A ver, interactuemos un poquito para que también lo haga participar a ustedes. ¿De qué dependería? Tendríamos que ver su CBR. Así es. Si el CBR de esa subrasante es lo que se especifica en el proyecto, en el pliego de especificaciones, no hay para qué mejorarlo, ¿no? Pero si su CBR llegamos a determinar que es menor al especificado, obviamente tenemos que mejorarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a iniciar una construcción, tenemos un pliego de especificaciones técnicas que cumplir. Y si el pliego dice la subrasante debe tener un CBR mayor al 15%, y yo encuentro un material expansivo, arcilla y su CBR 5, 4, no, tengo que mejorar ese material. ¿Con qué lo voy a mejorar? Con arena, obviamente, hasta alcanzar el CBR de 15 que me exige en el pliego de especificación. Entonces, de eso va a depender si yo mejoro o no la subrasante. Y después ya la característica de la subbase y la capa base ya viene especificado para que nosotros mezclemos material granular con otro material fino para obtener el material que nos exige en el pliego. Entonces aquí el único problema es la subrasante. Tenemos que analizar bien si la vamos a ocupar esa o la vamos a mejorar para llegar aquí al CBR que nos exige el pliego de especificación. Entonces, definitivamente, un pavimento flexible tiene que contar con estas tres capas, ¿no? La carpeta asfáltica, en realidad son 4 niveles. Carpeta asfáltica, la capa base, la subbase y la subrasante
que puede o no ser su rasante mejorado. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok, entonces ese movimiento de tierra ya lo hemos visto, es el mismo que para pavimento rígido, ¿no? ¿Qué controles se hace? Se hace controles de compactación, se hace controles de densidad, se hace controles de densidad, es lo mismo para cada una de estas capas, se hacen los mismos controles. Vámonos ahora al elemento principal que es la carpeta, de qué manera se ejecuta. Aquí tenemos la ejecución de una carpeta asfáltica. Esta es una terminadora de asfalto, se llama, ¿no? De material de carpeta. Es una máquina que es autopropulsable, es decir, que tiene su motor propio y su operador, que va a una velocidad bien lenta de 4 o 5 kilómetros por hora, lo máximo. Después va a una velocidad menor a eso. Aquí tiene la tolva alimentadora y el volquete que viene y deposita el material asfáltico, material de carpeta asfáltica, la deposita en esta tolva y esta tolva la hace pasar mediante un sinfín a la terminadora y la terminadora va haciendo este terminado acá. Ese es el proceso para la extensión de la carpeta asfáltica. Y fíjense aquí en esta parte, tiene una plancha que es la que va dejando la superficie en esas condiciones, ¿no? Entonces, la terminadora se llama de pavimento flexible, esto de acá, que tiene su tolva donde se alimenta con el material de carpeta asfáltica, se deposita ahí, esto pasa por un sinfín a un depósito de aquí en la máquina y ese depósito ya viene y extiende mediante esta plancha para tener una determinada altura. Esta plancha es regulable, por si acaso, ¿no? Es regulable a la altura de carpeta que el diseño nos ha botado. Puede ser 5, puede ser 7, puede ser 2,5, el tratamiento simple, puede ser 8, ¿no? De carpeta. Entonces, esta plancha final es regulable a la altura de diseño, ¿no? Y obviamente si es 7 centímetros, aquí se le va a dar 7 o no. Un poquito más. Un poquito más para la compactación, ¿no? Porque después de esto viene un compactador, que ya lo vamos a ver en este momento. Entonces se le da siempre un poquito más del espesor de diseño para la compactación. Puede ser 1 centímetro, 9 milímetros, ¿no? Y ya eso de acuerdo a la experiencia que se tiene, ya se le da esa sobrealtura, pero no se le da la altura de proyecto, se le da un poquito más, de 1 centímetro o 9 milímetros, 8 milímetros, de acuerdo también a las características del material, ¿no? Entonces, ese más o menos es el proceso. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte ya posterior, eh, la cantidad de personal que se requiere, eh, a qué temperatura se deposita este material. ¿Ustedes saben o no? Este es un material en caliente, ¿no? ¿Saben a qué temperatura se trabaja para hacer la extensión del material? Creo que tiene que ver con el punto de ablandamiento, ¿no? Sí, tiene que ver con muchas cosas que nos arrojan los ensayos laboratorios, pero la temperatura tiene que estar entre 150 y 160 grados. Más o menos en ese rango se hace la extensión de la mezcla asfáltica, ¿ya? Entre 150 y 160 grados. Eso quiere decir que ¿con cuántos grados tiene que salir de la planta? Mayor, ¿no? 180, 185 grados para llegar a la plataforma más o menos en ese rango de temperatura. Entonces, este hombre de aquí está fijándose que no haya cangrejeras en el terminado. Si hay cangrejeras en el terminado, estos están prestos para sacar de allá del lado de la tolva, sacan material y le echan ahí para que después el compactador lo pueda arreglar eso, ¿no? Si hay cangrejeras aquí, este alerta a estos trabajadores y estos trabajadores sacan material de atrás y vienen y ponen con una pala donde hay cangrejera, ¿no?
Ese es el mecanismo. Ahora, estos mismos trabajadores, si esta es una vía, sacan el material excedente, las piedras, las sacan de aquí porque tienen que unir con la otra franja que va a ir a este lado. Y si este es el borde, hacen el terminado de este borde en forma de un semicírculo, ¿no? Se hacen el terminado de este borde en forma de un semicírculo. Este se compacta con compactador liso o con compactador neumático, uno de los dos. Yo lo he hecho siempre con compactador neumático porque su carga es más concentrada y me compacta más. Y ya vamos a ver por qué es necesario que compacte bien. ¿Y cómo se compacta esta orilla? Se compacta con compactador de mano, manual. Esas planchitas, han visto unos compactadores de plancha, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y Entonces, sí, de qué adelante. depende de que salgan las cangrejeras, de la máquina o del material? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Las cangrejeras que se forman, ¿depende de la máquina o del material, le digo? No, a veces la, la mezcla no es bien distribuida, ¿no? A veces no es bien distribuida y viene la plancha, la terminadora esta, y pasa nomás, y por ejemplo aquí está más concentrada la mezcla que acá. A veces hay una distribución irregular, pero es muy poco, muy poco. Y a veces se presentan unas cangrejeras aquí, ¿no? Sobre todo en el medio. Se presentan unas cangrejeras y estos jóvenes de aquí sacan material de atrás y lo esparcen con la pala en esos lugares. Obviamente, ya ellos saben, son bien técnicos, ¿no? Se hacen resbalar la mezcla, no es que lo manden en pollo, hacen resbalar la mezcla sobre la superficie y después ya pasa el compactador y salva esa emergencia. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, como le decía, esto se compacta, vamos a ver más adelante, se compacta con inmediatamente. Eso es lo bueno del pavimento flexible. Al otro día o a las 8 horas usted puede circular por ahí, porque ya la temperatura llegó a lo normal. Entonces, tras que está haciendo el terminado, esta máquina, esta terminadora, el compactador ya puede pasar. O sea, es un trabajo simultáneo prácticamente. Él va pasando. Y al otro día usted puede utilizar esta vía. No es lo mismo que en pavimento rígido, que tienen que esperar 21 días para que frague el hormigón o, en su defecto, ponerle algunos acelerantes y eso ya aumenta el costo por metro cuadrado, ¿no? ¿Para qué? Un acelerante para utilizarlo en 24 horas o para utilizarlo en horas, digamos, ¿no? Si es más corto el tiempo, obviamente más el costo en cuanto a la utilización de acelerante de fraguado. Esa es la desventaja de hacer un pavimento rígido con un pavimento flexible. En cambio, este pavimento flexible al otro día ya puede ser habilitado. ¿Ya? Entonces, terminamos diciendo que esta orilla se compacta con compactador manual de plancha, ¿no? Tiene que estar compactada también la orilla. Y esto va compactado con un compactador. Entonces, toda esta cuadrilla de jóvenes están acompañando el terminado de del paso de la terminadora. Fíjense ustedes, va la terminadora por allá y ya entró el compactador. Este compactador entró a compactar la mezcla de carpeta. ¿Qué se le pone aquí a las llantas para que no se prenda? Fíjense el calor todavía, el vapor de aquí. Esta mezcla está bien caliente todavía, ¿no? Recién la han puesto. Fíjense el calor. Se le pone agua con jabón a las llantas antes de que entre. Se le pone agua con jabón para que no se pegue a la superficie del asfalto, ¿no? Entonces, este hace el compactado de la carpeta, inmediatamente está colocada en plataforma. Aquí tenemos el operador que está fijándose bien de que la rueda no salga de más o menos unos 20 centímetros de la orilla, porque eso se compacta con compactador manual, ¿no? Y hace el paso más o menos siete pasadas, dependiendo también de la densidad que se tenga. Porque, ¿qué se busca en una carpeta para decir aprobada? Así como en el hormigón es ver su resistencia, ¿no? En una carpeta lo que se verifica es dos cosas. El espesor, que no hay mucho que pelarle porque ustedes saben que a nivel de
capa base se la deja bien terminadita al milímetro, ¿no? Entonces no hay mucho que pelarle en espesor. Lo que sí se verifica bien es la densidad del material, que es lo que se obtiene mediante el ensayo Marshall, ¿no? El ensayo Marshall finalmente lo que persigue es obtener una densidad y esa densidad es la que se tiene que cumplir en obra, ¿no? Entonces el producto final de verificación es la densidad, ¿ya? En carpetas asfálticas. ¿Hay alguna duda hasta ahí, jóvenes? Entonces, ingeniero, decía lo último, para corroborar, digamos, o sea, que la carretera, el pavimento, perdón, la carpeta asfáltica está bien colocada, hay que verificar, decía, el espesor y la densidad, ¿no? Tras del ensayo Marshall. Así es, así es. El espesor y densidad. Esos son los dos elementos que hay que verificar en obra, en el caso que ustedes sean supervisores. Y obviamente otras cosas secundarias, como por ejemplo el terminado, la limpieza, la rugosidad. Eso vamos a ver más adelante con qué se mide la rugosidad. Pero los elementos principales para aprobación son espesor y densidad del material. ¿Está claro? Sí, Bueno, ya una vez construido, fíjense, se presentan estas fallas. Esta es la falla típico de envejecimiento de la carpeta. Cuando está así cuadriculada, eso se llama, en la jerga ingenieril de carretera, se llama piel de cocodrilo. Cuando hay piel de cocodrilo, ¿no? Que es esta figura, ya uno hace la conclusión de que esta carpeta ya cumplió su vida útil. Generalmente pasando el 70% del periodo de análisis, por ejemplo, yo diseñé para 20 años. Más o menos al 70% de esos 20 años para adelante ya comienzan a aparecer este tipo de fallas, que se llama piel de cocodrilo. En la antigüedad, ¿qué se hacía para solucionar eso? Sacar la carpeta, verificar si mi subbase, mi capa base todavía tenía los CBR necesarios como para poder una nueva carpeta, y de lo contrario había que remover todo y hacer de nuevo. Ahora hay una técnica de reutilizar esto en una próxima carpeta o utilizarla como una capa base. Es decir, no se saca esta carpeta y se la bota. Es un doble trabajo. Ahí mismo se fresa con una fresadora y se la utiliza para una nueva carpeta o para una capa base. No sé si está entendido. Sí, ingeniero, en el quinto anillo de Santo Mon creo que hicieron eso. Sí. Y también en la carretera Cotoca hubo un tramo donde se hizo el fresado y se la utilizó como capa base. Y encima se puso la nueva carpeta. Obviamente que hay que verificar, ¿no? Que la parte de abajo, tanto la base como la subbase, estén con los CBR exigidos, ¿no? Y si ya no tienen, ya hay que remover, por lo menos algunos tramos donde sea conflictivo, remover y hacer de nuevo. Pero hay que verificar también toda la estructura. ¿Quedó claro, jóvenes? sí. Ok, entonces cuando ustedes ven esto, ya como ingeniero, usted va a saber, piel de cocodrilo. Ah, este asfalto ya está envejecido. Hay que sacarlo, reutilizarlo, obviamente. Es la técnica de hoy en día. Ya no sacarlo y botarlo, reutilizarlo como capa base, mezclado con el material de capa base o como parte de la carpeta con un material asfáltico que se tiene para este efecto. Este deterioro. Ustedes ya van a ir, por ejemplo, por ahí una carretera y van a ver este deterioro. ¿Será que es envejecimiento igual que esto o no? Fíjense, ¿qué concluyen que es eso? Puede ser que debajo del pavimento haya un hueco. Exactamente. Esto no es falla de carpeta, esto es falla de la estructura de abajo. Seguramente ha entrado por algunos ojos por ahí, de repente, con el pasar del tiempo ha abierto camino alguna fuente de agua o corriente subterránea y ha causado erosiones o desestabilización en las capas de abajo.
ya sea en la subbase, capa base o en su rasante, y eso repercute obviamente arriba. Al haber fallas abajo, hay fallas arriba también. Entonces, esto se llama una falla estructural, ¿no? Falla estructural se llama. Entonces, ustedes ya van a saber diferenciar cuál es una falla estructural o cuál es una falla de envejecimiento. Y si no tuviera esta piel de cocodrilo y hubiese este espacio así, sin carpeta, ¿qué sería para ustedes? Mm, Puede ser que debajo en sí de la carretera hubo algún derrumbe y eso, digamos, se ha colapsado. No, no, no. Si está, fíjense que está bien la capa base. Lo único que está mal ahí es la carpeta. Si hubiese estado mal abajo, hubiera repercutido o hubiera tenido repercusión en una falla así, longitudinal o transversal. Pero aquí se ve bien estable la capa base. Solamente se ve falla en la carpeta. Pregunta, si no fuese piel de cocodrilo, ¿falla de qué? Por ejemplo, al quinto año se hubiera generado esto. He diseñado para 20 años y al quinto año se me generó ese espacio ahí. ¿Falla el ¿A qué material? se puede? Así es, falla de la homogeneización de la mezcla que se puso ahí. De repente no fue bien homogénea esa mezcla y tenía debilidades en cuanto a la cohesión entre el asfalto y los agregados, ¿no? Entonces ahí es falta de homogeneización de la mezcla. Entonces puede haber una parte débil y ocasiona esto también. ¿Está claro? Sí. Bueno, esas serían las fallas más comunes que hay para que ustedes sepan diferenciarlo. Cuando vayan a un pavimento flexible ya van a saber cuáles son las fallas más comunes que se presentan. Ingeniero, disculpe. Sí, Otra falla que igual nos comentó el auxiliar era lo que es el ahuellamiento, ¿no? sí, sí, sí. Eso hay que verificar el punto de ablandamiento, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo hago una Ese es por carretera? el, Y nos así decía, es, pues, ¿qué ahí, pasa si yo hago una carretera por, digamos, San Matías o una zona que sea bien caliente? Y yo utilicé un pavimento, ¿no? Que su punto de ablandamiento iba por los 47, 45 grados, ¿no? Y como esa zona suele llegar a esa temperatura, va a empezar a mm, ablandarse la carpeta asfáltica y cuando vengan los autos van a dejar marcados ahí sus huellas, ¿no? Y con el tiempo eso va así es, dejando las marcas y lo va dejando fuera de servicio. así es. Se da en realidad por dos factores, no es el único, ¿no? El agüellamiento se da por dos factores. Uno es por eso, por el punto de ablandamiento del material, y la otra es porque el tránsito por ahí sobrepasó la carga prevista en diseño. Ustedes no sé si se han fijado, en la mayoría de las carreteras los agüellamientos están al lado en el carril externo, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? sí, Ustedes porque, miren los agüellamientos en la carretera, se da generalmente en el carril externo. ¿Por qué es eso? porque por ahí circulan los vehículos de mayor tonelaje. De mayor tonelaje. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Por decir, estaba previsto para un tránsito de 20 toneladas. Es un dato, estoy siendo loco en dar el dato. Y por eso circuló varios camiones de 30 toneladas. Han sobrepasado pues, la capacidad de carga de diseño. Entonces, se ha producido un agüellamiento por eso también. Entonces, se da por dos motivos. Uno, por el tema del punto de ablandamiento, un asfalto muy blando para la temperatura que se tiene, es un factor. Y el otro, el más preponderante, es porque se ha sobrepasado la capacidad de carga de diseño de ese paquete estructural. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, le decía que el pavimento flexible siempre tiene que tener esta estructura, ¿no? Que es la misma de acá, y su consideración estructural es puntual, ¿no? Para el análisis y el diseño que se haga. Vamos un poquito a ver qué es la, la planta. Fíjense, esta es una planta elaboradora de material de carpeta asfáltica. Yo he tenido la oportunidad de conocer varias. Entonces, les expongo a ustedes un poquito sobre de cómo funciona esta planta.
¿no? Aquí se echan los agregados, ¿no? Que componen el material asfáltico. ¿Cuánto por ciento de agregado compone el material asfáltico? O a la inversa, ¿cuánto por ciento de asfalto tiene una carpeta asfáltica? Si ya han entrado al laboratorio. ¿Ya han entrado al laboratorio o no? Sí, sí. Ya, por eso los he escuchado hablar de asfalto. A ver, ¿cuánto por ciento de asfalto tiene una carpeta? O el rango. No nos acordamos de eso, Inge. Ya, se lo digo, está entre el 5 y el 6% de material asfáltico, una carpeta asfáltica. Lo demás es agregado. ¿Ya? Entonces, por este lado se meten los agregados. Aquí hay un proceso de secado del agregado, porque el agregado tiene que estar seco. Se mete por acá, aquí se seca, se mete por aquí el asfalto, aquí hay una cabina de control, de dosificación, ¿no? Entonces se mete la cantidad de asfalto necesario nomás por acá y aquí se mezclan. Se mezclan con el agregado y obviamente por aquí sale para que se lo lleve la volqueta, ¿no? Ese es de manera simple, más adelante vamos a explicar a mayor detalle, ese es de manera simple cómo funciona la planta de asfalto. Y obviamente está la temperatura que necesita para llevarse a plataforma. Ya le decía que si en plataforma vamos a colocar a 150 grados, se mide la distancia, hay más o menos tablas estandarizadas, de acuerdo a la humedad, temperatura ambiente y la distancia, se le da una temperatura superior para que llegue a plataforma con esa temperatura. Entonces, básicamente se pone por aquí los agregados, proceso de secado, aquí se mezcla y aquí sale el material. Por aquí se mete el asfalto, se dosifica, se mezcla y aquí sale el asfalto o el material asfáltico con las volquetas. Vamos a un poquito exponer esto, mayores detalles con esta diapositiva. Carpeta asfáltica, lo mismo que habíamos visto. Aquí están los turriles en lo que llega el asfalto. Se puede hacer en caliente la mezcla o se puede hacer en frío. Antes de colocar la carpeta, me olvidaba, se pone el material de liga o la imprimación. Se imprime con un asfalto diluido. Tiene su tasa de aplicación, se imprime y después se pone la carpeta encima de la imprimación, ¿no? Este aguatero está imprimiendo la capa base para dejarlo al otro día ya para colocar la carpeta, ¿no? Puede haber asfalto en frío, esto más se utiliza para trabajos cortos, eso se hace con emulsiones asfálticas, mezcla con agua, asfalto y agregado, ¿no? Se puede trabajar también en frío el asfalto. Lechadas asfálticas y aquí está la planta. Fíjense los contenedores de agregado. Y esto es el donde se mezcla con el asfalto. Aquí están los tanques de asfalto, reservorios de asfalto, que después pasan al recipiente principal. Fíjense, aquí está la boca de salida ya de la carpeta. Aquí abajo vienen las boquetas y esta es la boca de salida, ¿no? De la mezcla ya. Aquí entran abajo las volquetas. Y aquí está la cabina de control de la dosificación de la carpeta, tanto las proporciones de asfalto como la de agregado. Esto viene más o menos a simular el ensayo Marshall, ¿no? Esto es lo que se hace en obra. Y fíjense, ahí está la boca de salida, lo que les decía, esto. Aquí está la boca de salida, están los volquetes aquí listos. Y antes de salir ya a plataforma con el material, se le tiene que poner una lona arriba. ¿Para qué esa lona? Para protegerle que no se le entre basura o algún, que se contamine el Ya, material.
Ya, y que no pierda también mucha temperatura, ¿no? Para concentrar la temperatura también, ¿no? Y se pesa antes de que salga a plataforma. ¿Para qué? Para verificar que la cantidad de asfalto salido es la cantidad de asfalto que se ha puesto en plataforma. Es un control interno que lleva la constructora, ¿no? Entonces dice, salió con tanto de pesaje multiplicado por su densidad, ya sabemos el volumen, ¿no? Y allá tiene que dar el mismo volumen, ¿no? Entonces, no el mismo, pero aproximado, porque este asfalto o este material va suelto. Allá va compactado, ¿no? Entonces, es un control interno que se hace para saber que el material que sale de planta es el material que se ha puesto en obra. Y aquí hay un proceso ya continuo. Fíjense, esta es una máquina que recibe el material asfáltico y después ya coloca a la terminadora. Van en serie, ¿no? Esto no se ve aquí en Bolivia, esto es en otro país. Esto directamente de la volqueta se viene a la terminadora. Aquí está la terminadora, coloca el material asfáltico, pasa por una correa sin fin, ¿no? Aquí tiene un sinfín también, pasa y viene ya, y esta hace el terminado. Fíjense que es regulable, ¿no? Aquí dice, regula el espesor, dice, ¿no? Entonces, fíjense que es regulable esta plancha, que es la que hace el terminado. Obviamente tiene que ser regulable por el espesor de diseño que se obtenga, ¿no? Entonces, básicamente tiene una rueda de cadena y esto va autopropulsable con su operador, ¿no? Esta es la terminadora. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Aquí va el operador, ¿no? Ingeniero, De disculpe. chimenea. Sí, Este material asfáltico, no se produce, ¿no? Acá en Bolivia, creo que lo traen el no se auxiliar produce, nos no se hablaba el produce. auxiliar de que se compra de una petrolera rusa, creo que era Gazprom, esa es la que Sí, exporta, ¿no? El material sí. asfáltico. Hay dos vías en realidad. Material asfáltico de Rusia y otro traemos de Brasil, ¿no? Pero no había competitividad entre el ruso y el brasilero. Salía mucho más barato traer ruso. Pero hoy con la guerra que hay, no sé cómo irá a ir la cosa, ¿no? Va a haber, yo creo, deficiencia de este tipo de material. Pero bueno, está la alternativa del pavimento rígido, ¿no? Así que no nos preocupemos mucho. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de la terminadora. Básicamente, cómo transporta desde que llega a la tolva, del parte de los volquetes, transporta con una cinta sin fin hasta la sección de la terminadora. Estos son rodillos, por ahí pasa y aquí ya lo termina, ¿no? Bueno, aquí está, fíjense el sinfín que le decía yo, ¿no? Este sinfín ya hace que pase a la terminadora. Aquí en este caso, fíjense, está con un rodillo liso, ¿no? Esto no es tan garantizado porque no agarra mucho la densidad que uno exige. ¿Por qué no agarra mucho la densidad que uno exige? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué de metal? No, igual se le pone el material jabonoso a la superficie para que no se pegue, porque agarra más área, ¿no? Al agarrar más área, es la probabilidad de menos de compactación, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Ya? Entonces, por eso es mejor o es recomendable con el rodillo, porque agarra menos área y al agarrar menos área, la compactación es mejor, ¿no? Y ahí tenemos el rodillo, fíjense, su área es pequeña, ¿no? Y se compacta bien, ¿por qué? Porque la llanta de adelante cubre este espacio. Aquí fíjense cuántas llantas hay, 1, 2, 3, 4, 5, y atrás debe tener 4. Fíjense, ahí están las 4. Entonces, este espacio de aquí lo cubre la llanta de adelante cuando se compacta. No sé si está claro. sí, se entiende. Ya. Entonces, más apropiado es el rodillo. Estas son las mezclas en frío que se puede hacer para bachear, sobre todo, ¿no? Para hacer curar bache, que es la mezcla en frío que se hace con eh, emulsiones asfálticas.
la mezcla en caliente que hemos visto, cómo se hace el control de laboratorio con el ensayo Marshall, las briquetas, ¿no? Y midiendo la densidad de esa briqueta también. Ya ustedes van a hacer ese ensayo, ¿no? ¿Qué se hace con la preparación del agregado, secado del agregado, qué sé yo, todos los procedimientos? Ustedes lo van a hacer en laboratorio. Pero lo que quiero mostrarles es que el ensayo principal es el Marshall para carpetas asfálticas, porque ahí se determina la dosificación que vamos a utilizar. Bueno, para terminar, fórmula del diseño varía un poquito de la de pavimento rígido, ¿no? Porque aquí ya entra el SN, que es el número estructural en pulgadas. Ya lo vamos a ver en el ejercicio cuando hagamos la próxima clase. Entra el módulo resiliente, que es una medida también de capacidad. Por cierto, el módulo resiliente tiene su correlación con el CBR. Entonces, obteniendo el CBR podemos saber aproximadamente cuánto vale el módulo resiliente, que es lo que hacemos en las tablas para calcular. Y delta PSI es lo mismo que para el pavimento, o sea, significa lo mismo, pero hay otros valores, pero delta PSI ya lo conocemos, que es la diferencia de serviciabilidad. Y también desviación estándar, ¿no? Y la confiabilidad, ¿no? Entonces, lo único que aquí varía, y aquí el tránsito es el mismo. El tránsito es el mismo que para el pavimento rígido, se considera la misma variable. Aquí lo único nuevo es el SN, que ya lo vamos a ver qué consiste, y el módulo resiliente. Y esta es la fórmula para cálculo de pavimentos flexibles. Aquí están cada una de las explicaciones. Básicamente son las mismas de pavimento rígido, SN en número estructural, y módulo resiliente en PSI. Módulo resiliente se lo puede obtener a partir del CBR, ¿no? O a través de esta fórmula también, ¿no? Pero más lo relacionamos con el CBR. Y el número estructural, que viene ya de los ábacos que vamos a utilizar y vamos a determinar para nuestro diseño. Entonces, prácticamente son dos variables nomás que incrementan respecto de las de pavimento rígido. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, la fórmula es bien similar, ¿no? Solo unas Bien cositas similar. nomás también. Sí, bien similar. Solamente que entra el SN y entra el módulo resiliente. Y vamos a hacer ejercicio tal como lo hemos hecho en pavimento rígido. ¿Se ha entendido la clase, jóvenes? Sí, y ingeniero, igual hay método con ábacos para el pavimento Sí, flexible. sí. Hay método con abaco y también se lo hace en el DIPAP. Yo creo que vamos a dar un espacio por ahí, voy a averiguar bien con el director si yo en mi gestión compré 3 licencias de DIPAP. Y vamos a hacer las gestiones también para allá. Le hablé al ingeniero, me dijo que me iba a hacer llegar la licencia, pero hay que enviarle el dinero. Así que ya le voy a transmitir qué día vamos a enviar dinero para que nos mande la licencia. Pero, Ingeniero, vamos a ir a ver alguna obra. ¿cómo? Vamos a ir a ver alguna obra. Sí, vamos a ir a ver. Estoy viendo, hoy día charlé con el gerente de ABC, que atiende todas las carreteras en Santa Cruz, y tengo una reunión con él el día miércoles de la próxima semana, que por cierto es un compañero de egreso mío, es un ingeniero que egresó conmigo, él es gerente de ABC en este momento, así que el miércoles yo creo que me voy a reunir con él y le voy a pedir una obra donde podemos visitar. ¿Ya? Y bueno, está pendiente el DIPAP también para que lo utilicemos. Ya hemos utilizado los ábacos, hemos utilizado la fórmula, nos falta utilizar el DIPAP. ¿Está bien? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, todo bien. Ok, esto es por hoy día. Tenemos examen el día lunes, ¿no? Sí. ¿Va a ser en aula Ya. designada de boleto ingeniero o nos va a avisar en el grupo? Yo le voy a avisar el aula. Ustedes van a venir al 225. Ahí vamos a dar en cualquiera de esas aulas. Les voy adelantando que le voy a hacer llegar las demás tablas de factor de conversión, el LEF, ¿no? Para que ustedes la tengan y puedan trabajar en el examen. Es importante las tablitas que le he hecho llegar de crecimiento
del tráfico, la tablita que le he hecho llegar en Excel de cómo se obtienen los ESALs, tienen que practicar eso. En la tabla que yo le hice llegar, le he dicho de qué manera obtenemos la conversión de los tonelajes por eje a los ejes equivalentes, ¿no? Entonces tienen que practicar eso, ¿ya? ¿Se ha entendido eso? Sí. Ya. Y le di también un práctico, no sé quién me lo hizo llegar, pero bueno, no sé si todos lo han hecho llegar. Es importante que sepan todo lo que le he enseñado anteriormente, principalmente ustedes saben que utilizar los ábacos o esta fórmula en pavimento rígido es sencillo cuando uno tiene el número de sals, pero ustedes tienen que saber determinar el número de sal. Yo en el examen le voy a dar el tráfico o el tráfico promedio diario anual de los tipos de carros, le voy a dar la ley de carga. Ustedes la tienen también, tienen que imprimirla esa ley de cargas referente a lo que hemos utilizado, cuando están los 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, etcétera, etcétera. Imprímala esa ley de carga porque ustedes van a utilizar en el examen. Yo le voy a dar solamente el código, 1RS, 2RD, 1RS, digamos. Entonces ustedes tienen que saber en la ley de carga cuántas toneladas tiene cada eje, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y ingeniero, el examen creo que nos comentó igual iba a ser 3 horas, ¿no? Entonces, sí, si amerita 3 horas, pues se lo tiene, pero ustedes tienen que hacer el examen completo, porque esto es diseño y ustedes tienen que saber bien diseñar un pavimento rígido. Y ya yo le he dado todas las condiciones para que ustedes hagan. ¿Está bien? Sí, nos decía que nos iba a dar de datos un aforo y desde el aforo, ¿no? Calculamos lo que Así son los es, LEF, así es. y A luego ver, los ESAL. le voy a decir en qué consiste el examen, para que no haya sorpresa. Unas 3 preguntas teóricas básicas, que yo ya le he hablado sobre eso, y el que ha venido a clase no tiene por qué no responder. Unas 3 preguntas básicas, teóricas, y un ejercicio. Ese ejercicio va a contar de qué. Pues le voy a dar un aforo, que ustedes me van a determinar los ESALs, y ese ESAL me lo van a ocupar mediante Abaco para sacar el D. Le voy a dar todos los demás datos. Es decir, le voy a decir, es con pasajunta, es sin pasajunta, para J, ¿no? Transferencia de carga. Tráiganse todas esas tablas que yo le he hecho llegar, ¿no? Para saber cuánto vale J, si es con transferencia, si es de transferencia. La serviciabilidad inicial es tanto, la final es tanto, para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre ambas. La diferencia es serviciabilidad, que quita el delta PS. El PT, serviciabilidad final, le voy a dar el PT para que utilicen sus LEF, ¿no? Su factor de conversión. Le voy a dar, ustedes en la ley de carga van a saber si es un eje simple, tándem, trident, y con eso tienen que entrarse a la tabla para hallar el LEF. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces practiquen eso, ¿ya? Entonces le estoy dando el examen en qué va a consistir. Básico, tienen que saber utilizar las tablas que yo le he dado, porque van a convertir una carga normal en ejes equivalentes. Y eso tienen que hacerlo como LEF. Cargas por eje en cargas por eje equivalente. Entonces, este fin de semana practiquen, háganlo de nuevo, los ejercicios que hemos hecho y van a estar habilitados porque eso va a ser el examen. ¿Está bien? Sí, sí. Y ingeniero, en el caso de lo que era, no es así, los grupos, lo que eran las motos y los otros vehículos, No, ahí, no, déjenlo eso, ya yo le voy a dar puro tráfico pesado. Le voy a dar unas 4 o 5 nomás de tipos de vehículos y ya ustedes lo van a tener eso en la ley de cargas por eje, cuánto pesa. Y eso lo van a transformar después según el número de camiones que pasan, van a hallar su factor de camión, obviamente. Le voy a dar la tasa de crecimiento, ¿no? Le voy a dar el periodo de diseño y exactamente ustedes me van a hacer lo que yo hice en la tabla y que ustedes la tienen en claro. ¿Está bien? sí, perfecto. No hay donde perderse. Ustedes tienen el ejercicio en claro, ¿no? Y así, eso le voy a preguntar. Y obviamente ya no me voy a, si ustedes agarran un factor de conversión, no se van a ir al más próximo, me van a interpolar, ¿ya? Y el valor interpolado, ese me van a utilizar. Tienen que saber interpolar, pues, ¿ya?
¿Está bien? Sí, listo. Lo veo muy callado, lo demás, solamente García responde. Y lo demás, Está bien, ingeniero, ¿se entiende? Sí, ingeniero, está ya. bien. Sí, ingeniero, se entiende. Siéntense este fin de semana, háganlo el ejercicio que yo hice en clase, eso le voy a preguntar. Así que no tengan duda en nada, siéntense lo que no saben o lo que no han practicado todavía con otro que ya lo haya hecho. ¿Ya? Entonces, le estoy dando el examen por adelantado. ¿Está bien? Ok, jóvenes, muchas gracias. Este material se lo va a llegar de inmediato también a Claro. ¿Ya? Y nos vemos el día lunes